misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, iniciamos un programa más de Conocimiento de sí mismo, el día de hoy acá en Medellín con un clima muy agradable y acompañados de nuestra compañera Sara Betancourt. El objetivo de hoy es hablar sobre el tema, el origen del ego, que es un tema bien interesante porque nos muestra cuál fue el origen de todos esos sufrimientos, de todos esos dolores, de todos esos estados de placer y esa esclavitud hacia lo que es el materialismo. Entonces, Sara, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Sara. Bueno, Sara, no sé, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, hola a todos, les cuento pues un poco sobre lo que es este origen del ego. Quizás muchos nos hemos preguntado qué es el ego, por qué bueno, ya sabemos lo que es, pero nos habíamos preguntado de dónde venía o quién lo creó o por qué lo tenemos. Bueno, entonces hoy les voy a contar un poco de cómo es ese origen de todos esos yoes, defectos, demonios, lo que constituye el ego. Bueno, resulta que hace muchos millones de años, aproximadamente 18.5 millones de años, la humanidad, que se conocía como la raza lemúrica, debo aclarar que este planeta ha tenido muchas razas, esta pues no ha sido nuestra única raza que ha tenido. De hecho hay descubrimientos arqueológicos de huesos de gigantes, que son esos restos de esa raza que nos precede, que es la raza lemúrica, que eran gigantes, mucho 3-4 veces más grandes que nosotros. Sí, ¿no dicen que eran grandotes? Sí, eran gigantes, personas de 5, 6 metros, 7 metros. Esta raza lemúrica fue separada en sexos opuestos, ¿cierto? En cierto tiempo de la raza, con el fin de que empezaran a crear algo superior para que pudieran expandir la conciencia. O sea, como para que empezaran a tener esa experiencia sobre lo que es la creación, ¿o? Sí, como para crear se necesita el polo positivo y negativo, entonces necesitábamos como ser separados en sexos opuestos. Y esa creación se da a través de la unión sexual. ¿Cierto? Ya sabemos pues que la energía sexual es creadora y desde ese punto se da la separación de sexos para empezar la creación, digamos, de seres superiores. Bueno, de estas chispas que ya estaban maduras, que tenían pues digamos, ya la fuerza de revolución. Sí, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces esa raza lemúrica, esta humanidad comenzó a practicar sexo, pero en los templos. Entonces ellos viajaban, de esposo y esposa viajaban grandes distancias, lo que se llama la luna de miel, para llegar a los templos en donde eran dirigidos por ángeles o por seres pues más superiores en nivel de conciencia. Sí, despiertos. Para que no hubiera ningún error o llegar al orgasmo o a la fornicación. ¿Cierto? Entonces eran dirigidos y eran supervisados por estos seres. Cuando las personas llegaban, digamos, a la fornicación, lo que hacían era cortarle la cabeza. Uy, qué perdían el cuerpo físico, pero no era en ese tiempo como tan horrible, pues si tú ahora le cortas la cabeza a una persona va a ser como lo peor. Pero como ellos eran seres despiertos, conocían todos los procesos de la vida y la muerte, entonces no era pues así como tan Para dramático. ellos era muchísimo más grave perder su energía que perder ni siquiera su mismo cuerpo físico. Sí, exacto, porque sabían que podían volver a nacer en otro cuerpo físico. Claro. En cambio, al perder la energía, lo que sucedía era que el ego comenzaba a crearse, ¿cierto? Entonces era preferible perder el cuerpo que crear el ego. Por esa época también sucedió algo que fue que un cometa Cóndor se estrelló contra el planeta Tierra, lo que generó una desestabilización de las placas tectónicas, creando así muchos terremotos. Entonces dejaron como de estudiar lo que eran los misterios del universo, de adentrarse en lo que era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que básicamente es el árbol de la vida, es la parte del sexo, y el árbol del conocimiento era, digamos, estas clases o escuelas o conferencias que la gente iba a estudiar, digamos, las cosas de la materia, lo de las plantas, lo de los animales, ¿cierto? Digamos, otras dimensiones. Inclusive la misma psicología, ¿no? O sea, porque como ellos no sabían
me imagino que yo no tenía ni idea de lo que era el dolor, no tenía ni idea de lo que era el placer, entonces les tocaba como preguntarle a los que sí, a los que sí estaban vivenciando. Árbol, ¿no? hay árbol, ¿tú qué sientes cuando te cortan? Ay, no me duele, pero pues bueno, no sabían en sí, no habían vivenciado lo que era el dolor, el sufrimiento. Entonces pues eso hacía que no tuviera mucho sentido la vida, y más pues con lo que estaba sucediendo con la tierra. Así que dos seres muy superiores a todos ellos, los archiquímicos y archiquímico y archifísico, Sakakis y Loais, vinieron aquí al planeta Tierra y tomaron una decisión de colocarle a la humanidad una cola que se conoce como el órgano condartiguador, con dos objetivos. Uno, como un polo a tierra para estabilizar las placas tectónicas, ya que este órgano condartiguador lo que hacía era generar una vibración lujuriosa, ¿cierto? Para que las personas, digamos, sintieran más ese deseo, ese placer, ¿cierto? Pero pues se les preguntó si querían asumir el reto, ¿cierto? Y ahí se le preguntaba a quiénes. A los seres de cada chispa. O sea, la chispita tiene, pues ya hemos visto en otras conferencias que tiene su padre, su madre. Ahí es como a los padres, ¿no? Como sí. Como al Lucifer de cada quien. Sí, se les preguntaba si querían asumir el reto, y toda la humanidad que estamos en este momento, en este plano material, en esta época, fue porque asumimos el reto. Dijimos sí, nos metemos de lleno a experimentar esa materia. Aún estamos aquí. Entonces, lo que generó también después este órgano condartiguador, aparte de estabilizar la tierra, fue que las personas decidieran practicar el sexo en sus casas. Dicen que es por la ansiedad, ¿no? O sea, sentían como mucho deseo sexual. Mucho deseo. Y eso hizo que ya no se aguantaran el tiempo de espera hasta ir hasta el templo a que los vigilaran, sino que empezaron a sentir la necesidad de hacerlo más seguido. En sus casas, lo que les llevó a descubrir el orgasmo. Entonces se dio la fornicación, lo que se llama el gran diluvio universal, que es el derrame de toda la energía de todas las personas. Bueno, ya en ese momento que las personas empezaron a experimentar el ego, empezaron a experimentar lo que era el dolor, el sufrimiento, el placer. Comenzamos a sentirnos hipnotizados como por ese materialismo, y nos dejó de interesar en absoluto la autorrealización, todo lo que tuviera que ver con sabiduría, con conocimiento, todo eso ya lo olvidamos, nos desinteresó por completo, así que estos archiquímicos y archifísicos llegaron otra vez de nuevo aquí al planeta y dijeron, ups, nos pasamos un poquito en el tiempo, ¿no? Pero ese error fue intencional, ¿cierto? Fue intencional para llegar al estado en el que estamos, ya que en este estado podemos lograr ser Cristos, llegar al nivel de conciencia de Cristo. Se dice que el órgano condartiguador lo dejaron 3 días y medio, lo que es simbólico. Simplemente están hablando ahí de muchos siglos. O sea, un día en ese simbolismo podría significar tantos siglos. Tantos siglos, sí, exacto. Simplemente lo dejaron un poquito de tiempo más del que estaba establecido. Exacto. Pero lograron que se estabilizara la tierra y se creara, digamos, el suficiente ego para sacar mucha sabiduría de ahí. Mira que eso que tú dices es muy importante, porque uno muchas veces dice, pero bueno, ¿cómo así que me mandaron a contaminarme? O sea, ¿qué sentido tiene? Y que un ser despierto haya creado como todo eso y diga, se tienen que quedar para que se hipnoticen con el materialismo, pues suena como muy impuesto, ¿no? Sí, como injusto. Como injusto, pero ya cuando uno empieza, digamos, a realizar este trabajo se da cuenta que es muy provechoso que nosotros hayamos caído tan bajo, porque nos da la sabiduría sobre esos estados a los que hemos llegado, ¿no? Exacto. Es como cuando alguien no ha tomado y dice que tiene control o dominio sobre el alcohol, pues es absurdo, si ¿no? nunca se ha emborrachado, no sabe si tiene el control. No sabe si tiene control. Ajá. Por ejemplo, pues, ¿cómo tú podrías conocer la lealtad si nunca has conocido la traición? Claro. Exacto, entonces es, digamos, una estrategia de adquirir sabiduría, y de hecho todos los Cristos o seres superiores, dioses, autorrealizados, maestros que existen en el universo, tuvieron que haber pasado por este proceso de crear el ego y desintegrarlo para adquirir esa sabiduría. Sara, entonces, como una gran conclusión, realmente el origen del ego se da en la fornicación, se da en ese dejarnos llevar por ese deseo sexual,
y terminar extrayendo de nuestro cuerpo esa energía. Exacto. Energía. Entre más fornicamos, más ego vamos a crear. Si queremos dejar de crear ego, tenemos que dejar de fornicar. Okay. Ya Bueno. como para concluir, voy a contarles qué sucede con el ego cuando ya lo tenemos creado. Lo que hacen los seres es, digamos, guardar el ego en la envoltura seminal, lo que se llama el arca de Noé. Sí. Si recordamos pues esta historia, meten en un arca animalitos en pareja. Esto simboliza nuestros yoes, porque es animalesco. Sí. Entonces en esta arca están, digamos, estos yoes, estos pequeños animales en nuestra envoltura seminal. En el momento en que queramos desintegrarlo, tomemos la decisión, debemos ir al arca a desintegrarlo a través de la energía sexual. O sea que el arca de Noé simboliza nuestra propia envoltura seminal. Sí. Sí. Y los animalitos vendrían siendo los yoes. Sí, exacto. Ok. Exacto. Ajá. Por eso se llama el arca, porque a través del arcano AZF, El arcano, que es la práctica sexual, vamos a desintegrar cada uno de estos yoes. Al nosotros desintegrar el ego, nace el árbol de Navidad, ¿cierto? Este es el simbolismo del árbol de Navidad. Cuando nosotros logramos ese nivel de conciencia, creamos nuestro propio árbol de Navidad, en donde vamos a adornarlo con las virtudes, que son las bolitas de colores que le cuelgan al árbol. Las chispas de conciencia liberadas simbolizan las luces, por eso también van así en espiral, que simbolizan los canales energéticos que nosotros poseemos. Los bastoncitos que simbolizan la columna vertebral y cómo asciende la energía. Cuando nosotros hacemos la práctica, asciende así en forma de bastoncito. De bastoncito, sí. Asciende por la columna hasta acá, hasta el entrecejo. Y la estrella de David, la estrella pues que se le pone que es la estrella de David, la estrella de 6 puntas, simboliza pues ya tener absolutamente todo, las facultades, los poderes, la conciencia, la sabiduría, las virtudes, todo lo que nos convierte en Cristo. Ahí es cuando nace el Cristo. Sin árbol de Navidad no puede nacer el Cristo. O sea, el árbol de Navidad vendría siendo la creación de los 5 primeros cuerpos. Sí. O sea, cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Exacto. Y ahí es donde tú dices que nosotros habíamos visto en otra conferencia que ahí es donde viene el alma divina, se une con el alma humana y ahí es donde realmente nace nuestro Cristo interior y empieza la Navidad. Empieza la Navidad. Exacto. Okay. Qué bonito. Sí, es un simbolismo bonito, pues lastimosamente se ha perdido el significado. Seguimos celebrando miles de Navidades, pero sin sentido, porque pues de nada sirve celebrar un montón de Navidades afuera si nunca hemos celebrado una Navidad interior, si nunca hemos tenido nuestro propio Cristo, claro. Esa energía pues crística, porque aclarar pues que Cristo no es una persona, no es Jesús, es una energía superior que significa fuego. Sí. Y que el Maestro Jesús alcanzó, por eso se llama Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Pero podríamos llamarlo Sara, el Cristo de Ángela, el Cristo ¿Cómo se llama el ser? ¿Cómo se llama? Por Maestro Samael, el Cristo. Sí, ajá. Maestro Raúl, el Cristo. Pero ese es el significado del Cristo. Cada vez que nosotros vamos eliminando un defecto, vamos matando ese pequeño defecto, vamos liberando fuego, vamos liberando amor, conciencia, que nos impulsa a seguir avanzando. Okay. También hay que aclarar que cuando nosotros comenzamos este proceso, sí. El de la sexualidad. El de la sexualidad. Ajá. Viene la logia negra a ponernos pruebas, a querer atacarnos, porque no les conviene que las personas se autorrealicen, a la naturaleza tampoco, ¿cierto? Entonces hay que luchar contra la corriente para lograr ese objetivo, ¿cierto? También quiero aclarar que están los 2 tipos de matrimonio, que está el matrimonio negro o el matrimonio, o sea, parejas. Sí, parejas. De parejas, ¿cierto? Hombre y mujer, y bueno, lo que ya conocemos cómo está degenerada esta humanidad. Esos matrimonios son solo con el objetivo del goce animal, ¿no? El placer, la fornicación, el deseo, ¿cierto? Y está el matrimonio que sean parejas que han comprendido el funcionamiento de la sexualidad para alcanzar un nivel superior de conciencia. ¿Solo hay esas 2 opciones? ¿O se fornica o no se fornica? O no se fornica, exacto. Y cuando ya uno tiene pleno conocimiento de por qué existe el ego, cómo lo podemos eliminar, cómo funciona el sexo, trabajamos con los 3 factores. Cuando uno ya tiene ese conocimiento, existen 2 caminos: o subimos o bajamos, o nos volvemos ángeles o nos volvemos demonios. Ya no podemos seguir como la humanidad que no conoce nada, entonces
creen que la fornicación es lo normal, Claro. ¿cierto? Pues ya cuando uno tiene conocimiento de que ese tipo de sexualidad lo que nos hace llevarnos al sufrimiento, Ajá. ya ahí uno dice como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. O subo o bajo, O subo o bajo. ¿cierto? Ya es escoger el camino. de subir o Y le bajo. cobran a uno como más grave, ¿no? O sea, porque no es lo mismo el que fornica sin saber que el que Que ya ya dice, oiga, estoy fornicando, pero ay, no puedo, no Sí. puedo dejarlo. Exacto, Sí. sí. Y ahí si uno de verdad quiere, anhela, tiene el deseo de ser, de subir, de liberar su conciencia, metérsele de lleno al ego a estudiar. Bueno, yo porque estoy fornicando. Claro, hacer esos estudios que hemos hablado. Sobre todo que uno no podría avanzar si sigue fornicando. No, Porque es uno de los, precisamente de los defectos que reviven yo, según lo que hemos escuchado durante las demás conferencias, sí, así como el alcohol y las drogas, ¿no? exacto, Son sí, no. cosas que tenemos que erradicar. Si uno ya quiere definitivamente dejar de sufrir, dejar el deseo, debe dejar de fornicar de raíz. De raíz. No es que, ay, que voy a fornicar el fin de semana y en semana transmuto. No, porque a ver, ya es muy difícil transmutar y subir una vértebra o dos. Ajá. Se necesitan más de 20 prácticas para subir Una una sola vértebra, y en una fornicación se pueden en menos Perder. de un minuto perder hasta 2 vértebras. Claro. Entonces es importante como luchar contra ese deseo, digamos que son las consecuencias del órgano convertiguado. Pero si eso no hubiera existido, pues no podríamos sacar tanta sabiduría. Tanta sabiduría. Exacto, bueno. Sí, tienes toda la razón. De hecho, por eso es que fue tan tentativo para Eva, ¿no? Bueno, para las Evas de esa época, porque les decía a la serpiente, si ustedes comen de ese fruto pueden convertirse en Cristos o pueden convertirse en dioses. Exacto. Y tenía la razón, ella no estaba mintiendo, sí tenía la razón. Se pueden convertir, pero después de cuánto sufrimiento, de cuánto experimentación, de cuánto haber caído tan bajo, para ya decir definitivamente no, este no es el camino, esto no es la felicidad, Exacto. esto que yo creí que era lo máximo ya no lo es, y como decidirse a hacer ese cambio, ¿no? Sí. Fíjate que uno ve que las personas como que han caído más bajo son como las que más tienen esa iniciativa de decir, oiga, ya, me cansé, o sea, ya he tenido niveles muy altos de placer, pero siempre me han llevado a un estado de sufrimiento muy grande. Y como que ya sienten en lo espiritual, como que tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo muy superior a esto, ¿no? Como la cosita que uno siente por acá, Sí. que le dice a uno como no, haga algo diferente. Sí. Esa vocecita. Esa que uno siente por vocecita. allá. Ajá. Sí, Sí, entonces tienes razón. a la mayoría de la humanidad le sucede, pero la mayoría también lo ignora. Sí, Lastimosamente. lamentablemente. Pero bueno, si tú que estás viendo eso, sientes esa chispita que te habla, esa vocecita que te dice, "Vea, hágale con ganas, si se puede, hay algo diferente, hágale caso al corazón". Sí, tenemos que empezar a hacerle caso Sí. a ese pálpito, como lo llamaban por ahí. Tengo un pálpito. Pálpito interior. Bueno, Ángela, ¿qué más podríamos decir de este tema? Creo que ya lo completaste, o te queda algo más, No, ¿no? tú. No, listo. Bueno, Entonces, chao. ese fue todo el tema. Pues muchas gracias por compartir con A nosotros. ti por invitarme. Esperamos que les haya gustado. Cualquier inquietud que ustedes tengan, los escriben en el canal. Les recordamos que pueden también acceder a nuestra página en internet que aparece pues, abajo del video, o también pueden acceder o llamarnos a los números que también a veces aparecen en pantalla o aquí mismo en el canal. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a ver estos videos, y esperamos que pues puedan acceder al siguiente video. Ya terminamos fase A. Seguramente un poco más adelante empezaremos con lo que es la fase B. Chao. Bueno, Que estés bien. hasta luego. Hasta luego.